con bendición, con poder al pastor King, Señor. Que sea usted dándonos enseñanza, Padre, que todos los hermanos que están por llegar puedan llegar a tiempo, Señor, para escuchar su mensaje. En Cristo Jesús te damos gracias, bendito Rey. Amén, amén. Amén, gloria al Señor. ¿Me escuchan? Sí, pastor. Sí. Primeramente, quiero felicitarle y darle un feliz año nuevo a todos. Amén. Y que Dios me le bendiga a todos, ¿ok? Amén. Sí, también, pastor. Que sea un año de bendición para todos nosotros. Gloria al Señor. Voy a empezar con una oración, amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos las gracias por habernos permitido, Señor, llegar vivo hasta un nuevo año. Y queremos, Señor, iniciar estas clases, Señor, clamando a que la presencia, Señor, de tu Espíritu Santo esté en medio nuestro. Danos, eterno Dios, sabiduría, entendimiento, sabiduría en la Sagrada Escritura, para que podamos, Señor, entender lo que tú nos quieras revelar a través de ellas. Y a ti, Señor, te daremos la gloria y la honra en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Después de estas vacaciones, vamos a empezar con el capítulo 20 de Apocalipsis, ¿ok? Pero no lo voy a leer completo porque este material aquí, hay mucha información que nosotros tenemos que compartir. Estamos ya culminando ya en los últimos capítulos, pero hay mucha información aquí que nosotros necesitamos pasar tiempo con esto. Amén. Porque son enseñanzas que en una hora no vamos a poder compartirla toda, pero queremos entrar en este proceso para nuevamente poder entrar en la enseñanza. Capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: vio un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después debe ser desatado por un poco de tiempo. Vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Vamos a dejarlo aquí. Este capítulo de Apocalipsis, ya nosotros sabemos que está llegando el punto en la derrota del enemigo. Amén. Casi siempre, cuando nosotros estamos siendo atacados por el diablo, por X motivo, X razón, y la lucha es bien feroz, casi es recomendable que nosotros leamos en voz audible el capítulo 20 de Apocalipsis, porque esto es decretándole al diablo su destino. Amén. Decretándole a él su destino. Pero nosotros sabemos que aquí dice, ya sabemos que en el capítulo 19, habíamos hablado nosotros de la venida del Señor, la cena, la boda del Cordero, el jinete del caballo blanco, y vemos que el capítulo 19 habla de la guerra del Magedón y de la gran victoria que obtiene el Señor para su iglesia y para los fieles, aquellos que creen en Él. Bendecimos el nombre del Señor. Pero ahora ha llegado el momento en el capítulo 20 donde el enemigo debe de ser atado, ¿no? Bendecimos el nombre del Señor. Y sabemos que en la forma que el enemigo va a ser atado, sabemos que los espíritus no se pueden atar con cadenas.
son cadenas diferentes, ¿no? Son cadenas espirituales. Bendecimos el nombre del Señor. Porque si ustedes se acuerdan, en el libro de Marcos, capítulo 5, donde al gadareno trataron de atarlo con unas cadenas. Marcos capítulo 5, versículo 4. Dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Los espíritus tienen una fuerza sobrenatural tremendísima, y haría falta, hay comentaristas que opinan que ya para este punto en donde el enemigo está vencido, que no hace falta, por ejemplo, como el arcángel Miguel, un ángel como de alta autoridad, para que ate el enemigo al abismo, que cualquier ángel podría hacer la labor. Hay otros que opinan lo contrario, que sería posiblemente el arcángel Miguel quien en otras ocasiones lo ha derrotado a él y finalmente es quien podría atarlo a él. La Biblia no dice quién es el que lo ata en el abismo, pero sí sabemos que podría ser el arcángel Miguel, como podría ser cualquier ángel, porque en realidad el enemigo no tiene la suficiente fuerza ni autoridad para contrarrestar el poderío de Dios. Eso nosotros lo sabemos. Que el enemigo fue Satanás, o Lucifer, fue creado por Dios. Él se convirtió en diablo cuando trató de usurpar el trono de Dios. Y nosotros podríamos leer unas cuantas referencias en cuanto a su caída, y podríamos darle lectura a nosotros el capítulo 14 de Isaías. Esta cita bíblica siempre es bueno que la apunten, porque así ustedes pueden, cuando estén estudiando las escrituras, pueden ustedes mismos indagar, y el Espíritu Santo de Dios le arrojará luz a las escrituras y a lo que ustedes estén estudiando, lo que estemos nosotros estudiando. Amén. Leemos Isaías 14. Interrumpa. Usted no está grabando, usted solamente grababa los estudios cuando estaba aquí. Usted allá no los está grabando, porque si puede grabarlo, pues nos facilitaría mucho, porque muchas veces yo estoy corriendo y no puedo apuntar. Pero también, o sea, si llego a la iglesia a tiempo, sí lo puedo apuntar, pero muchas veces quiero repasar y escuchar otra vez. Y ahí estas clases son muy buenas. Entonces, si nos puede hacer el favor de grabarlas, Sí, ponerlas en YouTube. sí, no, tranquila, no, está bien. Yo la estoy grabando en vídeo. So, si la podría mandar, no sé, al grupo, mandársela. O ponla en YouTube. Si te estás en YouTube, yo la chequeo, pero la tienes que bajar. Sí, está en lo correcto. Yo la puedo bajar a YouTube y mandar el link. Ok, gracias. No, pero está bien. Estamos nosotros ahora en el capítulo 14, amén. Isaías 14, y vamos a leer el 14, del 12 en adelante. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo. ¿Se dan cuenta? Este es el gran peligro del enemigo. Y esta es la gran mentalidad que está fluyendo lamentablemente en muchas de estas enseñanzas erróneas, en donde las personas se están diciendo que ellos son ellos como mini dioses, que nosotros somos dioses. No, nosotros somos criaturas de Dios y adoptados sus hijos a través de Cristo. Y por la gracia del Señor nosotros estamos en esto, ¿no? Pero nosotros no somos, en ese sentido, no podemos decir que nosotros somos dioses. Porque esta es la misma mentalidad que el enemigo ha engañado a las naciones con esta mentalidad, esta soberbia, este orgullo, esta autosuficiencia de que uno por sí solo puede. Nosotros por sí solos no podemos hacer nada. Necesitamos la gracia de Dios y necesitamos de su fuerza. Amén. Entonces dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados de ¿qué? Del abismo. Se inclinarán hacia ti
los que te vean te contemplarán diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba a los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. ¿Se dan cuenta? Entonces que el enemigo le promete poderío a los gobernantes, a los políticos, y se ve como cierta clase de prosperidad, pero en realidad las personas quedan presas. Hay un cautiverio. Cuando dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Quedan presos ellos de esta mentalidad diabólica, satánica, de que nosotros podemos subsistir sin Dios, que nosotros en sí somos dioses. No, nosotros no somos dioses. Y nosotros vemos que el enemigo tiene un punto en donde él va a ser arrojado a este abismo, y juntamente con él irán aquellos que siguen esa clase de mentalidad. No es la voluntad de Dios de que nadie se pierda, ni mucho menos que ninguna persona sea partícipe de un infierno, y mucho menos de estar atado en prisiones de oscuridad, como lo va a estar el enemigo y los ángeles que le siguieron a él. Vamos a buscar nosotros ahora Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28. Y vamos a leer en Ezequiel 28, vamos a leer del 11 hasta el 19, unos cuantos versículos aquí. Ezequiel 28, 11 en adelante, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Se dan cuenta? De toda piedra preciosa eras tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea que él fue creado, pero él se convirtió en su malicia, luego se convierte en, ya nosotros sabemos, en Satanás, y se convierte en el adversario de Dios. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, en medio de los ángeles de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. O sea, Dios lo creó perfecto a él. Dios nos ha creado a nosotros a imagen y a semejanza de él. El pecado es el que ha empañado la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Pero por la gracia del Señor, nosotros podemos ser restaurados y recobrar la imagen de Dios en nosotros. Porque esa es la idea. La idea es que nosotros podamos ser restaurados y que seamos semejantes a Dios, en el sentido de que ahora a través de Jesucristo nosotros somos nuevamente, nos convertimos en sus hijos. Bendecimos el nombre del Señor. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste ¿qué? Tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes de la tierra para que miren a ti. Con la multitud de tus maldades, con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, para siempre dejarás de ser. Es tremendo lo que está viendo Ezequiel. Ezequiel está viendo aquí verdaderamente la caída del enemigo, como lo vio también Isaías. Bendecimos el nombre del Señor. Estos capítulos siempre hay que darle lectura regularmente, juntamente con el libro Apocalipsis capítulo 20. Y nosotros leemos en otro pasaje bíblico, en uno de los evangelios, donde el Señor dice que vio a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Ok? El enemigo siempre ha tenido celo por la creación de Dios. Y como el enemigo vio que al principio de su rebelión,
al primer indicio de su rebelión, él fue arrojado dentro del trono. Mas nosotros hoy en día, no digo que tenemos licencia para pecar, pero nosotros tenemos un abogado defensor quien aboga y pelea nuestra causa, la sangre de Cristo. Amén. Entonces ahí es diferente, pero tenemos nosotros una gracia y tenemos nosotros la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y de toda iniquidad, y nosotros tenemos libre acceso al trono celestial. Amén. Podemos entrar al lugar santísimo a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros leemos en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, donde dice que el ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahora, ¿qué clase de cadenas es la que el Señor va a usar para atar al diablo? Porque nosotros sabemos que los espíritus tienen una fuerza sobrenatural tremendísima. Y son cadenas espirituales y son prisiones de oscuridad que Dios mismo ha hecho para... Vamos a leer el 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Amén. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Se dan cuenta de la clase de prisiones de oscuridad que Dios tiene para los ángeles que se rebelaron contra Él, y obviamente también para el enemigo, para Satanás? Podemos leer también nosotros Judas, capítulo 6. Judas es la carta más pequeña escrita, la epístola, ¿no? Esta pequeña carta, el versículo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Se hace que son prisiones de oscuridad que Dios ha creado para el juicio del gran día, en donde irán el enemigo y sus ángeles. Dios no lo creó para el hombre y para el ser humano, pero si el ser humano se deja marcar con la bestia del anticristo y prefiere al diablo antes que a Dios, obviamente tendría este hombre, esta mujer, este ser humano, que tendría la naturaleza del mismo diablo porque despreció a Dios. Entonces, ¿qué puede ser Dios? ¿Qué puede ser Dios? ¿Qué puede hacer Dios en dado caso? Porque Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Tenemos que decir lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Pero sabemos que Dios es fiel a su palabra y fiel a su promesa. Y Dios quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Amén. Gloria al Señor. Ahora, hablando del Satanás, del dragón, ¿ok? Dice, el dragón hace referencia particular a su relación con la administración y su soberanía terrenal por intermedio de potencias políticas que hasta este gran día se las considera sin interrupción como las potencias del dragón. El diablo tiene sus naciones, el diablo tiene su reino, porque él mismo le ofreció el reinado al Señor. Si tú postrado me adorares, te daré estos reinos, porque a mí se me han sido dados. Claro, la Biblia dice que el Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero la Biblia declara que el diablo es el Dios de este siglo. El Señor reina en nuestros corazones y el Señor obtuvo la victoria para nosotros en la cruz del Calvario. Nunca podemos pensar que la cruz fue una derrota. No, la cruz hizo lo que tenía que hacer. La cruz es la gran victoria espiritual que el Señor obtuvo para reinar espiritualmente sobre a todos aquellos que creen en el sacrificio de la cruz y creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Va a llegar un tiempo, y es en lo cual nosotros poco a poco estaremos entrando en el capítulo 20 de Apocalipsis, porque está hablando ahora aquí del milenio. Va a hablar del milenio, va a hablar de la resurrección, la primera resurrección, una segunda resurrección, y habla también en el capítulo 20 del juicio, del gran juicio del trono blanco. O sea, que hay mucha información aquí
que en una corta clase como esta nosotros no podemos abarcar un capítulo de esta magnitud. Porque el capítulo 20 de Apocalipsis, al igual que los últimos capítulos, meritan un poco más de estudio detalladamente con ciertas cosas para que nosotros entendamos mejor lo que estamos leyendo. Aunque nos tomemos posiblemente un poquitico más del tiempo que nosotros queríamos pasar con este capítulo. Dice aquí, lo ató por 1000 años después de la venida de Cristo, de los acontecimientos del capítulo 19. Satanás será atado, encarcelado por 1000 años. Estoy leyendo ahora del comentario de la Biblia Plena, que tiene tremenda información, que uno también puede leer la información. Dice, Satanás será atado y encarcelado por 1000 años para que no engañe a las naciones. Eso implica una total suspensión de su influencia durante ese tiempo. Después de los 1000 años, será desatado por un breve tiempo para que engañe a quienes se rebelan contra el gobierno de Dios. La obra más característica de Satanás es engañar. ¿Se dan cuenta? Entonces que el Señor va a engañar, va a atar a este engañador que ha engañado a las naciones. Y muchas personas, yo estoy seguro que muchos de ustedes se han preguntado, pero ¿por qué el Señor lo va a atar por 1000 años y ya no lo dejas atado? ¿Por qué el Señor lo vuelve a desatar para que Él vuelva a engañar a las naciones? Porque, miren, muchas personas ya viviendo bajo el milenio, Satanás va a estar atado. La influencia del enemigo no se va a ver en el milenio, ni va a haber tampoco ese nivel de tentación, porque el enemigo va a ser atado. Entonces, todos los que nazcan durante ese tiempo del milenio, y Dios es justo, en cierta forma, digo yo, y piensan otros, que Dios lo suelta nuevamente para que se pruebe que cuando Dios hace un juicio, aún en contra de un ser tan maligno como el enemigo, Dios está haciendo un juicio que es justo en lo que Él hace. Y así como muchos de nosotros hemos sido tentados y hemos tenido que batallar en contra del enemigo, también los que hayan nacido durante el tiempo del milenio van a tener que ser tentados por el enemigo también, para probar verdaderamente si su fe es genuina. Miren, fácil es alabar a Dios cuando todas las cosas están bien. Pero ¿qué tal cuando las cosas no van conforme a como nosotros queremos que ellas vayan? Y cuando las cosas no se ven como que están a nuestro favor. ¿Cómo nosotros alabaremos a Dios en medio de tal situación? Y es por eso que, en cierta forma, el enemigo, aunque es un adversario, Dios mismo utiliza las mismas pruebas y puede utilizar el mismo enemigo. El enemigo se convierte prácticamente como un instrumento de Dios para Dios lograr sus propósitos. Porque Dios es soberano. El enemigo, el Señor dijo que el enemigo no tenía nada en él. En otras palabras, que Dios es soberano. Bendecimos el nombre del Señor. Cuando aquí habla de la serpiente antigua, que es Satanás, el vocablo antiguo designa una existencia desde el comienzo de la historia de la raza humana. Un ser astuto, avieso e engañoso que inyecta su ponzoña y perversión mortífera en todo lo bueno. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. A él le llega su punto final. Miren, lo más importante de todo esto, aunque nosotros no entendamos mucho, es que nosotros tenemos la victoria. El Señor Jesucristo dijo, las fuerzas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. La primera vez, nosotros vemos al enemigo, que el enemigo entra, hace su entrada, no voy a decir triunfal, pero eso es una entrada que prácticamente en cierta forma obtuvo la victoria, porque cuando entra en el huerto del Edén, él logró el propósito de él, que era hacer caer a la pareja, al hombre, a la mujer. Entra el pecado, pero Dios ahí, cuando entra esta serpiente antigua, que es el diablo, dice la Biblia que el Señor dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios presentó el protoevangelio. En otras palabras, que iba a venir una simiente, iba a venir un segundo Adán. Y el segundo Adán es Jesucristo.
el enemigo utilizó las mismas tretas y artimañas que él utilizó con la pareja en el huerto del Edén. Fue las mismas tretas y artimañas que él utilizó cuando estaba tentando a Jesucristo en la tentación del desierto. La misma. Y empezó a tentar al Señor para ver si vio que le dio resultado en el comienzo y pensaba que en Cristo él iba a obtener también la misma victoria, pero no fue así. El Señor tuvo que ser tentado en todo, pero obtuvo la victoria para nuestras vidas. ¿Se dan cuenta? El fundamento bajo el cual nosotros tenemos, el fundamento debe ser Cristo, porque Jesucristo es un fundamento que no ha caído. ¿Ok? Jesucristo fue el único hombre que pudo decir: ¿quién de ustedes me redarguye a mí de pecado? Cuando estaban diciendo que él echaba fuera a los demonios por Beelzebú. Y él declaró y dijo: mira, si yo echo fuera a los demonios por el dedo de Dios, ciertamente el reino de los cielos se ha acercado. Y luego le declara y le dice: mira, todos los pecados pueden ser perdonados, excepto la blasfemia en contra del Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros sabemos que este es uno de los nombres del enemigo. Él es el dragón. Él es la serpiente antigua. Él es el diablo. Y este vocablo griego traducido diablo significa calumniador. Escuchen esto. Él es calumniador, difamador. Esta ha sido una de las persistentes actividades del enemigo. Difamó a Dios ante nuestros primeros padres diciendo: con que Dios os ha dicho, no comáis. Calumnió a los hijos de Dios como lo hizo con Job. No le ha acercado alrededor a él y a su casa, pero extiende ahora tu mano, verás si no blasfemia contra de ti en tu misma presencia. Y no es lo mismo que hace el enemigo con nosotros. Es lo mismo. Nos calumnia, nos difama. Muchas personas nos persiguen, otras hipócritamente nos tratan y estamos siendo todo constantemente, estamos siendo de una forma u otra, estamos recibiendo cierta clase de persecución, no a nivel de los apóstoles, pero a veces se presenta la persecución, la difamación, la acusación se puede presentar a nivel familiar. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Hay personas que lamentablemente desconocen a veces que están siendo usadas por el enemigo. Pero lo cierto es que dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera todo temor, en donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros tenemos que perfeccionarnos en el amor. Yo me incluyo en esta área porque no es fácil amar a una persona que te odia, que te aborrece, que no te quiere ver ni en pintura. Amén. Entonces nosotros tenemos que amarla a todos. Eso es lo que el Señor quiere, que amemos aún a nuestros enemigos. Bendecimos el nombre del Señor. Y Satanás, uno de sus nombres es diablo, que quiere decir que es el calumniador y el difamador. Job 1:9 dice: respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y en Job 1:10 dice: no le ha acercado alrededor a él, a su casa, todo lo que tiene, al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Job 1:11: pero extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene y verás si no blasfemia contra ti en tu misma presencia. Oye, cuando Job no pudo obtener cuando el diablo no pudo obtener la victoria con Job, tocando sus bienes, se fue aún a un nivel más personal. Dice: voy a tocar ahora tu salud, tócale su salud. Eso fue lo que el diablo dijo: tócale su salud. En Job 2:7 dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Piel por piel, todo lo que el hombre tenga. Y ahí empezó el enemigo a presentar su situación delante de Dios, y Dios lo permitió. Porque el enemigo para atacarnos a nosotros y cuando él hace acto de presencia en cualquier circunstancia de nuestra vida, él no lo hace por hacerlo. Él tiene que pedir permiso delante de Dios. Y Dios puede optar por darle el permiso a que él nos ataque. No con el propósito de destruirnos, sino más bien con el propósito de que nosotros podamos, con el propósito de aumentar nuestra fe. Bendecimos el nombre del Señor. Zacarías 3:11 dice que el enemigo se puede oponer a los justos,
Zacarías 3:1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Eso es lo que él hace. Él es el acusador de los hermanos. Satanás es su nombre. Dice, palabra que se deriva del vocablo hebreo satán, que quiere decir adversario. La palabra significa uno que resiste, uno que está en acecho para atrapar, oponerse o incapacitar o provocar la condenación o el desastre. ¿Se dan cuenta? Entonces que todo lo que el enemigo ha venido haciendo con las naciones es un desastre, es una total oposición en contra de la palabra de Dios y en contra de lo que Dios representa. Cuando el enemigo se viene en contra del pueblo de Dios, y nosotros vemos la guerra del Magedón, vemos que el Señor lo destruye con la espada que sale de su boca. Y nosotros sabemos que todas estas naciones fueron engañadas y fueron seducidas por esta mentalidad diabólica. Porque el enemigo, el Satanás es un espíritu, es una entidad espiritual. Y que va a ser más, se va a intensificar más sus ataques durante los últimos tiempos. Y nosotros lo estamos viendo esto a nivel global. Vemos el caos, vemos la violencia. Vemos personas, ¿cómo va a ser un joven que va y mata 10, 20 personas? Y así como lo planean, todo un crimen premeditado. Eso indica que hay una mentalidad diabólica que ha tomado control de ese individuo. Y es por eso que nosotros tenemos que estar orando constantemente. La iglesia de Cristo tiene que estar bajo oración. Porque nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. De que hay muchas iglesias, claro que hay muchas iglesias, pero muchas de estas iglesias han caído bajo la red de la religión. Otras han caído, y muchas de las iglesias protestantes también están han caído bajo esa red como eclesiástica, pero están como adormecidas. Y no se dan cuenta en realidad de los tiempos que estamos viviendo nosotros. Son tiempos apocalípticos, donde la misma palabra de Dios declara y dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Ok? Y unos a otros se entregarán. Que el Señor nos libre. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora nosotros vemos aquí, dice que un ángel prende ahora a Satanás. Y estoy leyendo ahora tengo una pequeña enciclopedia de la Biblia a su alcance. Son libritos pequeños, pero tienen una buena información. Y este es una de las declaraciones que ellos dicen. Ellos dicen esto, miren. Un ángel prende ahora a Satanás. No es el Señor que ahora se enfrenta con el enemigo. La fortaleza angélica es suficiente. Ni tampoco se requieren varios ángeles, ni siquiera un ángel poderoso. Satanás ha llegado ahora al fin de su larga carrera de oposición al Todopoderoso. Está en las últimas, por así decirlo. Ha sido finalmente capturado y puesto en su lugar. Él es puesto en prisiones de oscuridad juntamente con el falso profeta. Y con la bestia. Bendecimos el nombre del Señor. Pero hay otros que opinan que posiblemente fuese el arcángel Miguel quien le va a poner a él en el abismo. Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Dice aquí, miren. El abismo, la expresión abismo o pozo del abismo, ¿ok? El vocablo hebreo Seol del Antiguo Testamento, que ha traducido indistintivamente sepulcro, infierno, abismo. Esa palabra Hades en la versión del Nuevo Testamento, el Hades es la traducción de Seol. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora nosotros sabemos que si nosotros leemos, por ejemplo, cuando leemos sobre Abraham, sobre el Lázaro, ¿no? Lázaro, la parábola del Lázaro y el hombre rico, en donde estaba Lázaro en un lado, en el seno de Abraham, y dice que se encontraba el hombre rico, se encontraba en el otro lado y que había una gran distancia entre ellos. Entonces que
aquí merita un estudio en cuanto a esto, porque también la Biblia declara y dice que el Señor, en el libro de los Efesios, dice que el Señor llevó cautiva la cautividad, amén. Y en primera de Pedro 3:18 dice que él anunció a los espíritus encarcelados, amén. Entonces nosotros sabemos que hay ciertas cosas que hay que estudiar en este capítulo, porque en este capítulo hay mucha información, porque también habla de la primera resurrección, habla también de la segunda resurrección. Y son conocimientos que pocas personas han estudiado sobre esto, porque hay muchas personas que lo leen y no entienden ciertas cosas. Pero con la ayuda del Señor, nosotros poco a poco podremos entender en parte. Posiblemente no lo entendamos todo, pero vamos a entender algo mientras nosotros seguimos hablando de este libro de Apocalipsis en su conclusión. Dice en el versículo 4: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Se dan cuenta? Esto está hablando ya de la última semana de Daniel. Está hablando de la gran tribulación, el fin de esta semana. Dice que van a haber personas, obviamente, que durante esta gran tribulación van a tener que ser decapitadas para ellos entrar en el reino. Ya para este tiempo, por la gracia del Señor, la iglesia ya está arrebatada. Amén. Ocurren las bodas del Cordero. El Señor desciende, obviamente, a pelear contra las naciones. O sea, sí que hay como... todo esto acontece por etapas, porque hay personas que no entienden estas cosas. Inclusive cuando habla de la resurrección. ¿Ok? De la primera resurrección, porque dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses. Vamos a buscarlo, a ver si yo lo encuentro rapidito por aquí. Primera de Tesalonicenses 4:17. Ok, primera de Tesalonicenses. Vamos a leer nosotros en el versículo, capítulo 4, del 13 en adelante. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de lo que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Se dan cuenta? Porque el cristiano cuando muere duerme. En el sentido de que nosotros vamos a ser resucitados. El que cree en Cristo. Porque el que cree en Cristo, dice la Biblia, bienaventurados aquellos que resucitan en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. En otras palabras, que nosotros resucitaremos con el Señor y no volveremos a morir. Nosotros por el momento el cristiano, bueno, podemos decir que, bueno, la persona muere, el cuerpo muere, pero en realidad la persona está en un estado durmiente, en un estado de espera hacia la resurrección. Se dan cuenta que un cristiano, cuando muere, una persona cristiana, cuando muere, nosotros no morimos como que en nosotros no hay esperanza. Al contrario, nosotros pasamos a la otra etapa. Y le damos la gracia al Señor, porque es preferible morir con Cristo que morir sin Cristo. Porque el apóstol Pablo declaró y dijo: para mí el morir es Cristo y el vivir es, ¿cómo es? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, que no hay pérdida para nosotros. No hay pérdida. Nosotros tenemos que empezar a pensar en la forma como la Biblia piensa. Porque si nosotros pensamos como piensan las personas que no son cristianas y que no tienen a Cristo, nosotros podemos vivir en una desventuranza al igual que una persona del mundo. Y nosotros somos peregrinos y extranjeros. Andamos nosotros en esta tierra de paso. Estamos nosotros visitando. Nosotros no somos podríamos decir en cierta forma, no me tomen literalmente, no somos de este planeta. En otras palabras, estamos aquí de paso. El Señor nos empresta a nosotros esta vida física por cierto tiempo, pero nosotros tenemos la gran esperanza de que cuando resucitaremos, estaremos con Cristo. Cristo es la primicia. Hubieron personas que resucitaron, pero ellas volvieron a morir, como murió Lázaro.
Lázaro, el Señor lo resucitó, pero volvió a morir. El hijo de la viuda de Naín, si no me equivoco, en uno de los Nuevos Testamentos que habla, esa persona el Señor lo resucitó, pero volvió a morir también. Elías, si no me equivoco, Eliseo, hubieron personas que resucitaron, pero volvieron a morir. Otros no vieron muerte, como lo fue Enoc y lo fue Elías. Pero nosotros sabemos que la persona que muere en Cristo va a resucitar. Entonces hay una resurrección que van a resucitar los del Antiguo Testamento, aquellos que murieron bajo la esperanza del Mesías y que eran de Dios. Ellos también resucitarán juntamente con los que duermen en Cristo Jesús. Ellos también han de resucitar. Bendecimos el nombre del Señor, como también los mártires de la gran tribulación. O sea, que va a haber una primera resurrección. Ahora, después de los 1000 años, que si no me equivoco es donde entra entonces ahora la resurrección el juicio de los que han muerto sin Cristo. O sea, esta es la muerte segunda. O sea, bienaventurado aquellos que son partícipes de la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá victoria sobre ellos. Algo así que relata el texto bíblico. Pero si nosotros leemos aquí en el 1 Tesalonicenses 4:13 voy a seguir leyéndolo hasta el final. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. ¿Se dan cuenta? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Recibiremos un cuerpo de gloria cuando el Señor venga a arrebatar a su iglesia. Los que están durmiendo van a resucitar de entre los muertos. Esta es la primera resurrección. Bendecimos el nombre del Señor. Si me estoy dando a entender en esto, dice, gloria al Señor. Leemos nosotros en el capítulo 24. Dice, y vi tronos. Se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces nosotros vamos a reinar con Él. Entonces, todo no va a ser gratis. Hay muchas personas que van a tener que entregar su vida para no ser marcados con la marca de la bestia. Bendecimos el nombre del Señor. Y nosotros sabemos que hay una mentalidad de incredulidad, una mentalidad que está haciendo afrenta al Espíritu de gracia y haciendo afrenta a Dios. Estas son las mismas personas que lamentablemente serían seducidas para dejarse marcar por la bestia. Porque si son solamente atraídos por el mundo material, son atraídos solamente por lo que sus ojos ven, son atraídos por la influencia de política. Y nosotros sabemos que va a haber un precio que pagar. Sabemos que la salvación, el Señor nos la da a nosotros por su gracia, por fe en la cruz del Calvario, pero a este nivel, las personas, si dicen que van a ser de Cristo, van a tener que entregar su cabeza, como lo hizo Juan el Bautista. Bendecimos el nombre del Señor. Estamos llegando a un momento en donde nosotros estamos observando cómo el enemigo ya está poniendo su plataforma para él revelarse. Para él manifestarse, por así decirlo. Bendecimos el nombre del Señor. Y primero de Tesalonicenses, nosotros le hemos dado lectura varias veces a ese texto bíblico donde habla de este espíritu de iniquidad. Gloria al Señor.
Vamos a buscarlo. Si no han cerrado el texto bíblico de Primera de Tesalonicense, nosotros podíamos leer, vamos a ver si es primera o segunda. Gloria al Señor. Ok, no, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice en el versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, con el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero me gusta este texto porque él dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Como el Señor también lo dijo: mirad que nadie os engañe. Cuando hablaba de su segunda venida, porque vendrán falsos cristos, vendrán muchos falsos profetas que hablarán en mi nombre y harán un montón de señales y engañarán inclusive a los escogidos. Entonces el apóstol Pablo sigue esa misma línea de pensamiento, porque él dice: mira, no os movéis, que no se muevan fácilmente de otra forma de pensar, de que la venida del Señor ya está cerca. No va a estar cerca hasta que no se manifieste lo que él declara en este capítulo, el hijo de perdición. Cuando venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hombre que se levanta contra todo lo que es Dios. Nosotros observamos esto y lo hemos observado en el gobierno de los Estados Unidos, que lamentablemente por un lado ellos hacen algo bueno, pero por el otro lado nosotros sabemos qué clase de mentalidad es que gobierna en este gobierno, y nosotros lo vemos con estos derechos que ellos le dan a la comunidad de los LGBT. Vamos a ser sinceros. Si la Biblia declara que es pecado, es pecado. Pero obviamente sabemos que el gobierno, muchos de los gobiernos no se meten en eso y quieren que todo el mundo tenga igualdad. Y nosotros, la iglesia no argumenta tanto lo que dicen los gobiernos. En ese sentido, la iglesia debe argumentar más cuando es la misma iglesia la que está aprobando el desenfreno y la iniquidad que promueven los gobiernos. En otras palabras, el Señor mismo le dijo a Poncio Pilato, le dijo: mira, tú no tienes autoridad sobre mí. La única autoridad que tú tienes es la que se te ha sido dada desde arriba. Por lo tanto, el que te entregó a mí, mayor pecado tiene. Algo así le dijo el Señor. Entonces, en otras palabras, que al Señor lo que le interesa es su iglesia. Le interesa cómo está pensando la iglesia con respecto a Él y con respecto a todo lo que tiene que ver con respecto a la iglesia. Porque cuando Él le preguntó a los discípulos, Él le dijo: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y uno dice: bueno, que tú eres Juan el Bautista, que tú eres Elías. Y empezaron a decir ciertos profetas. Pero Pedro le dijo: no, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces, que al Señor lo que le interesa saber es qué piensa la iglesia con referente a Él. Nosotros tenemos que estar firmes en nuestra creencia y no ser que no nos seduzcan ninguna persona que venga con una doctrina que sea contraria a las Sagradas Escrituras, y mucho menos que venga un profeta a estar profetizando cosas que nosotros sabemos que no va conforme a las Sagradas Escrituras. No profetice y no declare cosas que nosotros sabemos que ya están profetizadas en las Sagradas Escrituras. La Biblia dice: tenemos la palabra profética más segura, a la cual nosotros tenemos que estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Creo en la profecía. Creo que hay personas verídicas que Dios la usa dentro del ámbito de la profecía. Pero personas que vengan a declararse como profetas y lo que están es prácticamente siendo de tropiezo para la iglesia y siendo de tropiezo para los caminos del Señor, a tales personas nosotros no deberíamos de dejar que ellas nos muevan fácilmente de nuestra forma de pensar.
Porque eso es lo que el apóstol declara, dice: os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Otra palabra, mira, si el Señor habló, el Señor va a hablar conforme a la Sagrada Escritura. El Señor no va a hablar y se va a ir en contra de lo que Él mismo ha establecido a través de la Sagrada Escritura. Y lo cierto es que si la iglesia va a juzgar, el Señor mismo dijo que es necesario que el juicio empiece primeramente por la casa, por la iglesia. Entonces luego nosotros recibiremos de parte de Dios para nosotros juzgar a las naciones, porque sí podemos juzgar. El apóstol Pablo habló sobre ciertas cosas que estaban aconteciendo dentro de la iglesia de Corintios y le dijo: ven acá, pero ustedes no pueden juzgar cosas pequeñas entre ustedes. No pueden juzgar a esta persona que cuando se había introducido una clase de aberración y una clase de pecado tremendísimo dentro de la iglesia de Corintios, y el apóstol Pablo tuvo que amonestar a la iglesia porque ellos no podían como hacer cierta clase de decisión con respecto a eso. Eso lo vemos nosotros muchas veces en muchas de las iglesias, que no queremos hacer cierto señalamiento, amén, porque Dios nos ha llamado a nosotros. ¿Cómo se dice? ¿Por qué tú miras la paja que está en el ojo tuyo? ¿Por qué tú miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras primeramente el tablón que hay en tu ojo? Quita primeramente el tablón que está en tu ojo y luego tú podrás ver la paja que está en el ojo de tu hermano. En otras palabras, que si nosotros vamos a juzgar juntamente con el Señor, entonces nuestra justicia debe ser mayor que la de los fariseos, que fue lo que dijo el Señor. Si ustedes no tienen una justicia mayor que la de los fariseos, Él dijo: los fornicarios, los adúlteros, las prostitutas van a entrar primeramente que ustedes en el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta de esto? Se hace que la exigencia que Dios pone en nuestras manos no son cosas fáciles. Se hace que pensamos: bueno, estamos bajo la gracia, pero la gracia no me da a mí una licencia para yo estar en desorden, ni mucho menos para yo ofender a Dios voluntariamente y pecar voluntariamente. La gracia es más comprometedora, porque si yo acepto a Cristo en mi corazón, yo debo estar de estar comprometido con su causa, hasta tal punto que mira, sé que si quieren decapitar a uno por creer en Cristo, entonces nosotros tendremos que entregarle la cabeza. Sí, somos de Jesucristo. Y no tenemos nosotros que estar haciendo unas marchas que hacen las personas, que estoy seguro que en estos últimos tiempos, inclusive en Nueva York, en estas marchas antisemíticas que se han levantado y andan un sinnúmero de personas andando marchando y haciendo un sinnúmero de cosas que nosotros posiblemente sabemos que posiblemente ellos estén haciendo cosas a las cuales Dios no los ha llamado. La iglesia tiene que tener su propia marcha, y es la marcha a favor de la justicia de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Aquí hay mucha, hermano, yo sé que aquí hay mucha información. Nosotros no, este capítulo 20 y los demás capítulos que quedan del libro Apocalipsis, ahí hay que hablar. Porque viene luego, estaremos hablando un poquitico más detalladamente sobre la primera resurrección. Lo que es la segunda resurrección, porque yo mencioné ciertas cosas, pero yo no entré como en un detalle en cuanto a esto. Como también está luego el milenio. ¿Qué va a pasar durante el milenio? ¿Qué es lo que la Biblia habla con referente al milenio? Porque el milenio fue profetizado del Antiguo Testamento. Eso es lo poderoso de la Biblia que tenemos nosotros. Y le damos la gracia al Señor que tenemos estos escritos. Porque estos escritos en su totalidad no chocan unos con el otro. El Génesis no va a chocar con el Apocalipsis. No van a chocar los escritos. Cuando una mente no logra entender ciertas cosas en cuanto a las escrituras, no es porque la escritura tiene errores ni está tergiversada, es porque nosotros no hemos llegado a ese nivel de entendimiento que nos revela la Sagrada Escritura. Tenemos que orar regularmente, hermano. Cada uno de nosotros debemos de estar orando para que el Señor nos arroje luz en las Escrituras. Porque dice la Biblia que la unción misma nos iba a enseñar. No es que no necesitamos personas que nos den cierta clase de claridad o entendimiento, sino que nosotros tenemos, cada uno de nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Y tenemos la fuente instructora, la que nos puede instruir a nosotros y nos puede traer luz
y revelación en la Sagrada Escritura. Nosotros no podemos tener vagancia para hacerlo, porque a uno le puede llegar vagancia. Y si no podemos leerla, podemos escuchar la Sagrada Escritura, porque hay aplicaciones en donde uno puede escuchar regularmente la Sagrada Escritura. Tú puedes escuchar la Escritura sin la interpretación de nadie, solamente escuchar lo que está escrito. Entonces, si está estudiando el libro de Apocalipsis, escucha el libro de Apocalipsis. No la puede leer porque está cansada, pero si está fregando traste, si está lavando o si va para la tienda, tú puedes ponerlo en la aplicación y puedes escuchar la Sagrada Escritura y te puede instruir en esa forma. Sé que nosotros ya no tenemos excusa para no estudiar. Amén. Gloria al Señor. Así que, hermano, yo espero que nosotros podamos seguir con esta clase. Amén. Gloria al Señor. Y si yo puedo bajarla, voy a tratar de bajarla a YouTube y luego le mandaré el link a ustedes. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. Voy a orar para cerrar la clase y que Dios me le bendiga. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor, te glorificamos y te damos las gracias, eterno Dios, por habernos permitido presentar esta clase. Ayuda a mis hermanos allí en Nueva York, la iglesia de Jesucristo, la iglesia Espíritu Santo y Fuego. Ayuda a cada uno de mis hermanos en este lugar, Señor, dale entendimiento, sabiduría en la Sagrada Escritura y que ellos se puedan seguir gozando, Señor, en tu presencia, en lo que tú vas a hacer en medio de ellos en este día. Gracias te damos, Señor, porque este es el primer culto del año y a ti, Señor, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios me le bendiga, hermanos. Amén. Bendecido, pastor, bendecido, bendiciones. Dios me le bendiga y estaremos en comunicación. Amén. Amén. Ok, God bless.